Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Buenos días, mi nombre es Fernando Puerta Ortiz, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Para mí es muy grato poder colaborar en el programa de matemáticas con el gobernador con el fin de tratar de elevar el nivel en matemáticas de la juventud de Antioquia. Hoy vamos a ver dos temas, el combinatorio y el binomio de Newton. Para ambientar la definición del combinatorio, me voy a permitir dar un ejemplo. Supongamos que a un grupo familiar de 7 personas les llega una invitación para asistir a un evento. Y que dice así: de ustedes pueden ir cualesquiera 3. Ustedes cogen 3 miembros y pueden ir a la fiesta. La idea es saber de cuántas maneras podemos escoger 3 personas diferentes de esa familia de 7 personas. Entonces, para contar el número de distintas formas de escoger 3 personas de los 7 miembros, se puede hacer como lo hicimos en la clase pasada con lo de las permutaciones, siguiendo pues lo de las ramas, y en vez de las flechas colocar uniones, pero no me da el tiempo para desarrollarlo en esta clase. Voy a utilizar otra estrategia de conteo. Hay que tener en cuenta que para resolver este problema, por ejemplo, si los 3 miembros que van a ir a la fiesta es el papá, la mamá y una hija, da lo mismo que vaya la hija, el papá y la misma hija, el papá y la mamá, o el papá, la hija, la misma hija y la mamá. O sea, no importa el orden, no van a importar las permutaciones. Muy bien. Entonces se trata de escoger subconjuntos. Si etiquetáramos la familia con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces lo que quiero decir es que da lo mismo el conjunto cuyos elementos son 2, 5, 7, que 5, 2, 7 o que 7, 5, 2. O sea, como son 3, ¿cierto? 3 miembros, en la clase pasada vimos que las permutaciones de 3 miembros diferentes da 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, daría 6. De esos 6 que se repiten, solamente se escoge uno, o sea, se queda uno quitando uno, se escoge uno y entonces la idea es quitar 5. Muy bien, entonces, para hacer el conteo, vamos a seguir la siguiente estrategia. Sea n el número de subconjuntos diferentes sin contar permutaciones, que es la que vamos a buscar. Si contáramos permutaciones en la clase pasada, vimos que para escoger la primera persona de esos 7, hay 7 posibilidades de escoger, porque son uno de los 7. Para escoger el segundo quedarían 6 miembros, y entonces serían 6. Para escoger el tercer miembro quedarían 5 posibilidades. En total serían 7 por 6 por 5. Pero ahí están el conjunto, todos los subconjuntos de 3 miembros contando las permutaciones. Entonces restamos precisamente 5 de ellas, o sea, 3 factorial menos 1 por cada conjunto, que nos da 5, porque recuerden que solamente se escoge uno de los 6 que se repiten. Haciendo un poquitico de álgebra en esta ecuación, ¿cierto? Despejando acá, tenemos que n es igual a 7 por 6 por 5, menos 3 factorial por n, menos por menos da más n. N y n se cancelan y quedaría igual a 0. Entonces 7 por 6 por 5 menos 3 factorial por n quedaría igual a 0, pasando el 3 factorial por n acá, nos queda igual a 7 por 6 por 5, despejando n, queda que es 7 por 6 por 5 sobre 3 factorial. Esto
lo podemos completar, como veíamos la clase pasada, 7 por 6 por 5 por 4 factorial y dividido por 4 factorial. Lo de arriba sería 7 factorial, como vimos la clase pasada, y abajo quedaría 3 factorial, 4 factorial. Y reescribiendo esto de esta forma, 7 factorial sobre 3 factorial y el 4, 7 menos 3, este número así es lo que se denomina el combinatorio 7-3, que corresponde a escoger 3 personas diferentes, 3 objetos diferentes o 3 números diferentes de 7 diferentes de ellos. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué sería el combinatorio 9-4? 9-4 sería 9 factorial en el numerador, 4 factorial en el denominador multiplicado por 9 menos 4 factorial. Y se hacen las simplificaciones. ¿Qué corresponde, por ejemplo, a 7-0, el combinatorio 7-0? Es como si a la familia le llegara una invitación, entre otras cosas, pues, muy descortés, que le llegue una invitación donde le diga, de ustedes 7 miembros pueden ir 0. Es mejor que no le llegue invitación. Pero bueno, ¿de cuántas maneras se pueden escoger 0 personas de 7? Pues de una sola forma, pues el único conjunto que daría sería el vacío. Entonces, el combinatorio 7-0 da 1. Y haciendo las simplificaciones sería 7 factorial sobre el de abajo factorial, así como está acá. Aquí 7-3 es 7 factorial arriba, 3 factorial abajo, y 7 multiplicado por 7 menos 3. Entonces aquí sería 7 factorial sobre 0 factorial y por 7 menos 0 factorial. Esto da 7 factorial sobre 7 factorial, 0 factorial, nos da 1 sobre 0 factorial, o sea que 1 sería igual a 1 sobre 0 factorial. Por tanto, no le queda otra alternativa, sino que 0 factorial es igual a 1. O sea que la definición de 0 factorial igual a 1 está bien definida. Eso mismo ocurriría si en vez de 7-0 fuera 7-7. ¿Qué quiere decir el combinatorio 7-0? 7-7, perdón. Que de 7 personas puedan ir 7. ¿De cuántas maneras se puede escoger? De una. Entonces, el combinatorio 7-7 daría 1. ¿Sí? Y haciendo las simplificaciones, nuevamente daría 7 factorial arriba, abajo 7 factorial, por 7 menos 0 factorial, por 7 menos 7 factorial, quedaría 7 factorial sobre 7 factorial, 0 factorial, simplificando haría 1 sobre 0 factorial, nuevamente 0 factorial es 1. Generalizando lo del combinatorio, tenemos lo siguiente. ¿De cuántas maneras se pueden escoger k miembros diferentes de n miembros distintos donde k está entre 0 y n? La respuesta es precisamente da el combinatorio nk, que es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Cómo sería la prueba? La prueba también se podría hacer como lo hicimos en la clase pasada con el factorial, haciendo las ramas, pero en vez de ramas uniones. Repito, pero el método es un poco más largo. Más bien, siguiendo la estrategia del ejemplo anterior, llamemos n el número de subconjuntos diferentes de k miembros escogidos de esos n. Si contáramos con las permutaciones, para escoger los k miembros, para el primero habrían n posibilidades. Para escoger el segundo, n-1. Para escoger el tercero, n-2. Para escoger el késimo sería n-k más 1. Observen que como acá, cuando aquí es n-0 es un miembro, aquí n-1 es 2, aquí para 3 miembros es 2, entonces para k miembro sería n-k más 1. Y le tenemos que restar como las permutaciones de k miembros diferentes es k factorial, el número total, entonces de esa solamente escogemos 1, entonces le restamos k factorial menos 1 por el número total de subconjuntos diferentes. Haciendo un poquito de álgebra, ahí llegamos a lo siguiente. Este menos, porque nos da más n, se cancela este y nuevamente nos da 0. Y entonces aquí quedaría menos k factorial por n, lo pasamos para este lado y quedaría k factorial por n, sería igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n menos k más 1. ¿Está bien? Quedaría así. Despejando n nos daría que esto es n por n menos 1 por n menos k más 1 sobre k factorial. Y esto, completando hasta n factorial, como esto va bajando, quedaría n factorial, y de aquí seguiría n menos k menos 1, n menos k menos 2, entonces aquí sería sobre k factorial
por n menos k factorial. Este teorema está enunciado en el texto de cálculo que les mencioné ahora. Vamos a hablar del binomio de Newton, que se trata de una suma de expresiones elevado a una potencia natural, un número natural. Sean A y B las expresiones algebraicas o las expresiones matemáticas. Por ejemplo, A más B a la 0 es 1. A más B a la 1 es A más B. A más B al cuadrado es A2 más 2AB más B2. A más B al cubo es A a la 3 más 3A2 más 3AB2 más B3. Y A más B a la 4 es A a la 4 más 4A3B más 6A2B2 más 4AB3 más B4. Obsérvese que acá siempre arrancan los coeficientes por 1 y terminan por 1. Y además, por ejemplo, la A, en A más B a la 4, arranca con A a la 4 y va bajando de potencia a la 3, a la 2, a la 1 hasta llegar a la 0, que es 1. Y la B empieza a aumentar, B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4, de tal manera que la suma de los exponentes siempre da 4 cuando es A más B a la 4. Aquí 2 más 2, 4, aquí 3 más 1, 4, aquí 1 más 3, 4, etc. Lo mismo en A más B a la 3 y A más B al cuadrado. Bueno, estos coeficientes también tienen la siguiente formación. Digamos, acá, por ejemplo, este 2 proviene de esta suma de estos dos. Este 3 proviene de la suma de estos dos coeficientes. Este 3 proviene de la suma de estos dos coeficientes. Este 4 es la suma de estos dos. Este 6 es la suma de estos dos. Este 4 es la suma de estos dos, 3 y 1. Y este es, como siempre, terminando en 1. En el triángulo de Pascal, que lo verán más adelante, los coeficientes se escriben así, y para desarrollar A más B a la n, pues habría que llenar el triángulo hasta llegar a la enésima potencia. Pero otra forma de escribir los coeficientes, y siguiendo las reglas pues, de los exponentes de las letras o de las expresiones, pues bastaría saber cuáles son los coeficientes y se observa así. Por ejemplo, este 1 es 0, 0, el combinatorio 0, 0. Este 1 de acá es 1, 0 y 1, 1. Estos dan 1 y 1. Este da 1, este da 2 y este da 1, etc. Por ejemplo, esta última, que es de estos coeficientes de acá, 4, 0 da 1, 4, 1 da 4, 4, 2 da 6, 4, 3, combinatorio 4, 3 da 6, da 4 otra vez, y 4, 4 da 1. Por acá es mucho más fácil hacer A más B a la n, calcular A más B a la n, porque los coeficientes, por ejemplo, como es A más B a la n, sería la fila enésima, aquí sería n, y arrancaría con n0, n1, n2, n3, n4, como veremos enseguida. Bueno, para ilustrar A más B al cuadrado, miremos una cartulina de estas que tiene aquí un lado de A unidades y otros A unidades acá, por tanto, esto de acá mide A cuadrado unidades cuadradas. Digamos que esto es B unidades y este es B, este sería B cuadrado unidades. Este como es A y este es B, es A por B unidades cuadradas, y lo mismo acá, este es A por B unidades cuadradas. Entonces observen que este cuadrado da del lado A más B. A más B por A más B es A más B al cuadrado y nos da A2 más 2AB más B2. Ahora pasemos a dimensión 3 para ilustrar A más B al cubo. Aquí tenemos A al cubo, esto es A y esto es A, tendríamos A al cubo unidades cúbicas. Digamos que este es B, entonces sería B por B, daría B el cubo. Entonces aquí tenemos A al cubo, B al cubo. Aquí tenemos 3 de la forma A a la 2 por B, porque B es este tamaño. Entonces tenemos 3, y aquí tenemos 3A por B2. Entonces, observen lo que pasa. Yo puedo rellenar de esta forma. Acá colocamos acá colocamos este de acá, aquí colocamos este, y finalmente acá. Observen que hemos obtenido un cubo del lado A más B y A más B. No hay huecos por ningún lado. ¿Está bien? O sea que efectivamente A más B al cubo es A al cubo más 3A2B
más 3AB2 más B3. Vamos a dar un ejemplo de actualidad. Sea f la función real definida por f de x igual a x a la 2013. Por eso es de actualidad, estamos al año 2013. Entonces, hallar el coeficiente de x a la 2010 en f de 2x menos 1. Entonces la función es como un operador, trabaja así, lo que coloque uno acá, cae acá. Así que si colocamos x, da x a la 2013. Si colocamos 2x menos 1, es 2x menos 1 a la 2013, que lo puedo separar como 2x más menos 1 a la 2013. Este sería a, este sería b, esto es a más b a la 2013, n es 2013. Y entonces haciendo el desarrollo, como vimos en general, arranca k desde 0 hasta 2013, que es n. Entonces arranca k del factorial con 2x a la 2013, va bajando de a 1 el 2x, el exponente, va bajando de a 1 y empieza acá el menos 1 a aparecer. Entonces, por ejemplo, acá cuando lleguemos a la 2010, que es lo que nos piden, aquí aparecerá x a la 2010 y entonces este es el que nos interesa, esta parte de acá. Por tanto, el coeficiente es esta parte. El coeficiente es 2013, el combinatorio 2013-3, que es 2013 factorial sobre 3 factorial, por 2013 menos 3 factorial, por menos 1 a la 3, que es menos 1, y por 2 a la 2010. Simplificando un poco, esto sería 2013 por 2012 por 2011 por 2010 factorial, pero aquí da 2010 factorial, 2013 menos 3 da 2000 factorial, se cancela y quedaría 3 factorial abajo, 3 por 2 por 6. Así se simplificaría un poco más. Recuerden que hoy vimos el combinatorio y el binomio de Newton, temas que se encuentran al final de la clase 31 y en la clase 32 del texto de precálculo que publicó la Red Matemática de Antioquia y que aparece en el enlace en sus pantallas. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos en una nueva clase de matemáticas con el gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.